Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns. Pastelería Salón de Té Dulce Victoria en Milladoiro. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. E Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Benvidos á Escola de Pais. No programa desta semana imos falar de normas e límites. E, aínda que hai xente que aboga polo diálogo constante cos fillos poñéndose case no mesmo plano, tamén hai xente, como por exemplo Concha, que presentarei agora, que di que todo acto ten unha consecuencia. Benvida, Concha. Bien hallado, Carlos. Falaremos moito disto. Seguro. Ti dis que ten que haber normas dende o primeiro minuto de vida, case. Eu creo que sí. Hai unhas normas que son naturais, que ya iremos desgranando despois, e hai outras que, digamos, vienen impuestas por unas normas educativas que se tienen que establecer en la casa desde el primer momento. Normas e límites. Concha Lavid, aprendereducar.org Galicia. Benvida, Concha. Bien hallado. Vouche facer caso. Ahora vou pasar con Pilar. Claro. Vouche facer caso porque antes me dicía que de muller tiña que pasar a muller, que eran como unha norma tamén de educación. De educación cívica, pienso yo. Non. Saudar é unha norma de educación. O outro xa me parece rozar o sexismo. No, por qué? O de deixar pasar a unha muller... Porque este non era o tema de hoxe. Deixar pasar a unha muller primeiro e tamén... vamos a ver, si estás en un barco que se está hundindo, quen se ten que salvar primeiro? Pois entón é o mesmo, no, a señora debe pasar primeiro. Pues, a xente maior... É unha cuestión de norma educativa. Isto xa está moi pasado. Falaremos isto ten un punto machista, o de deixar pasar a muller diante. Non, hai que unha cuestión de educación. O se está primeiro Venceslao, benvido Vences. E Pilar Castiñeira, presidenta de Anida Coruña e técnica en psicoloxía infantil. Sí, sí. Hai que explicar que Anida Coruña é un grupo de adultos, nenos e familiares afectados polo TDAH, que é o trastorno de déficit de atención con ou sin hiperactividade. Buenas tardes. Estamos todos presentados xa. Todos. E xa nos fomos, ti máis eu outro tema. Sí, pero es que tú y yo ya sabes que somos como el perro y el gato, pero cuidado, con mucho cariño y siempre, al final acabamos siendo bien avenidos. E con normas e con límites. Sí, siempre con normas y con límites, ¿ves? Yo siempre digo que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Se puede discrepar siempre, porque en la discrepancia se enriquece el intelecto, pero sin faltar el respeto a nadie. Cada uno puede tener su propia forma de ver las cosas. Entón, incluso, nunha crianza, pódense dialogar as normas. Sí, claro, siempre. Cando o rapaz ou a rapaza ten edade para dialogar, yo abogo porque se dialogue. Es decir, además es una de las bases fundamentales del proyecto de aprender a educar. Es decir, el niño tiene que ir educándose paulatinamente, ¿vale? Pero llega un punto en que el niño tiene algo que decir y además es bueno que lo diga. Entonces, normalmente las normas, llegada a una determinada edad, pues con 6, 7, 8 años, se hacen en conjunto, ¿vale? Y se le explican al niño, ¿vale? Y una vez que el niño las ha entendido, hay que ver si las acepta, si está de acuerdo, y probablemente igual en alguna no está de acuerdo. Y atendiendo a en qué no está de acuerdo y cuál es el motivo por el cual no está de acuerdo, los padres pueden aceptar o no esa enmienda, por decir de alguna manera, del niño. Es muy importante el diálogo en la familia. Tú sabes que, ya lo he dicho aquí varias veces, muchas de las cosas que falla hoy en día en la educación de los chicos es que no hay diálogo porque no hay tiempo para dialogar o porque no hay la suficiente paciencia para dialogar. Pero es fundamental y las normas, evidentemente, además es que es prioritario que el niño conozca previamente cuáles son las normas que rigen en su casa y cuáles van a ser las consecuencias si esas normas se incumplen. E hai unhas normas dende o primeiro momento, como afirma Concha. Sí, eu penso que sí. Ademais, na sociedade na que vivimos, cada vez hai que habituarse máis a ter normas constantemente. De feito, un TDAH vese máis agravado nunha sociedade máis avanzada que nunha sociedade máis atrasada, vamos.
E as normas moitas veces van por herdanza, o sea, ti repite as normas que aprendiches ou que as que ti fuches criado, ou vanse un pouco improvisando na medida do tipo de fillo que tes? A ver, los padres vamos formándonos, entonces sí que vamos, de alguna manera, digamos, eliminando aquellas normas que hemos heredado y que después de la sociedad como avanza, vamos eliminando aquellas que creemos que no son las que serían de todo correctas. Pero lo que hay que hacer es, desde el principio, hacer 3, 4, 5 normas básicas en las que todos los miembros de esa familia tienen que cumplir. Y el resto que sean negociables, tenga TDAH o no tenga los chicos. Pero es muy claro señalar los límites a los chicos. Tampoco hace falta poner unas normas, muchísimas normas, para que nosotros somos autoritarios, y es lo que digo yo. No, hay que tener un diálogo, pero hay que tener unas pautas básicas para poder haber una unidad familiar en esa casa y poder convivir en paz. Pero cales serían as normas básicas? Eu creo que ademais as normas deberían poñelas entre todos para perseguir un objetivo común. Xa, pero, por exemplo, isto podes dialogalo con un rapaz de 10, 11, non sei, 8, 9, Es moi fácil. pero de pequenos, cales serían as normas? A hora de deitarse, non sei, pregunto, aseo... Por ejemplo, hora de acostarse, el aseo, horario de comidas, o, por ejemplo, recoger los juguetes, ¿vale? O la hora de ver los dibujos animados, por poner un ejemplo. Lo importante es que, ¿para qué son las normas? ¿Qué queremos obtener con las normas? Con las normas, lo primero que queremos, al menos es nuestra forma de pensar, es la seguridad y la tranquilidad del niño. Que el niño sepa en todo momento lo que tiene que hacer y lo que ocurrirá si no lo hace. Punto número 1. Punto número 2. Da tranquilidad también al niño y le proporciona independencia, seguridad, responsabilidad. Es fundamental porque él sabe que tiene la responsabilidad cuando termina de jugar, de recoger sus juguetes. Él sabe que a las 8 se cena. Pues bien, el niño sabe que a las 8 menos 5 tendrá que terminar, o se le dirá 5 minutos antes, cariño, recuerda que a las 8 cenamos. Dependiendo, siempre va a ir en función de la edad. Evidentemente, conforme van cumpliendo años, hay otras normas. Levantarse solos, recoger la habitación, que es fundamental, recoger la ropa, tener un tiempo de estudio. ¿Todo esto con qué finalidad? Pues con que ellos sepan en todo momento y que no estén diciendo lo que nos dicen los adolescentes. Es que me está rayando. Porque los padres tendemos a rayar, efectivamente, tendemos a decir las cosas 40 veces. No hay por qué decirlas, se dicen una vez, ahí están las normas, sabes lo que hay y si no lo cumples, sabes que hay una consecuencia. Punto y se acabó. Yo pregunto, bueno, ¿quieres decir algo? Y normas y consecuencias van siempre adaptadas a cada familia. Cada Claro. familia es su propio universo. Entonces, no siempre los chicos, la norma que es en mi casa, a lo mejor no es la misma norma que tiene un chico de mi edad en otra casa. Claro. Entonces, tiene que tener claro las normas y los límites en su casa. Luego, después, socialmente, tiene que ir a intentar adaptarse a las normas que le pone la sociedad. Aparte que é un aprendizaxe, aprende a ordenarse, a frustrarse, a aceptar cousas que non lle gustan, pois pouco a pouco ten que ir adoptándose a sociedade na que vai a convivir. Cando é adulto, desde o primer día, unha vez que empeza nun traballo, ten que cumprir un horario, sabe que se chega tarde, pois está mal visto, pois a hora de cenar na casa é igual, tens que cumplir, unha hora para comer, unha hora para facer cada cousa ao largo do día. Como os vexo os tres, vexo os tres así como moi de acordo. Por algo será. Bueno, non Vas porque, a poner la nota discordante. Claro, ya lo porque sabía yo. vides os tres que tedes un Venga. discurso e isto é aburrido, entón hai que poñer unha nota Bien. discordante. Bien. Entón, vale, está moi ben as normas, os límites, pero tratar de educar no diálogo, quero dicir, tratar de educar na responsabilidade, non, xa non hai que poñer a norma de tes que recoller, se ti educas na responsabilidade, xa se supón que o rapaz, si capta a mensaxe, xa vai recoller. Se ti educas na responsabilidade, o hábito, non a norma, o hábito é cear ás 8, pois lóxicamente sentarás ás 8 a... Entendes un pouco por onde vou? Sí, entiendo por dónde vas, pero Estou vamos recollendo a ver, aquilo que falaba aquello que Christian hablaba con Miller. Christian Miller, sí, bien. Bueno, claro, que tamén as normas teñen que ir a súa vez ao lado dun diálogo. Ti non podes impoñer simplemente unha norma por lo que sí. Tens que explicar por qué,
e por que se fai así. Xa, pero Facer llover normalmente cando se fala de normas xento que entende que dende que o neno é pequeno dixe, en Sí, canto dice acabes de... un poco también pienso yo que lo que estás tratando de decir y lo que decía Cristian es educar desde el ejemplo. Es decir, lo que no serviría es que yo madre digo, aquí se cena a las 8, pero yo resulta que me he quedado con las amigas y llego a las 9. Es decir, si hay una norma, la norma es para toda la familia y a través también del ejemplo. Sí, es factible. Pero non solamente iso, tamén no, E del diálogo, del ejemplo e del ti diálogo. falabas, eu penso que isto como estou formulando en riba da mesa é como máis complexo, non? Porque non se trata simplemente de dicir, tes que recoller porque tes que recoller, sino explicar, tes que recoller porque senón queda todo tirado, deterioran, se queda sen... O sea, Procura explicárselo. Primero hay que explicarlo siempre, el motivo, pero la explicación tiene que ser clara, concisa, ¿vale? Y breve, porque si no, como lleves más de 5 minutos, el niño o el adolescente se ha perdido en su propio mundo. Eso para empezar. Luego, claro, cuando hablamos de Cristian, sería bueno tener a Cristian aquí. En otra futura lo tendremos, porque es muy distinta la mentalidad germana. ¿Vale? Sí, pero al final é un pai... Eso non me vale. Espera, porque ao final é un pai educando a un fillo. Sí. Vale, dame igual que sexa germano, que sexa alemán, dame igual que sexa de Boiro, ou que sexa... Los cambios. Pero que os nenos quedáronse aquí. Sí, pero la mentalidad de él es totalmente germana. Mira, a los 18 años en Alemania se independizan todos los chicos sí o sí. Y aquí en España los tenemos hasta los 28 o los 38. Pero aquí estamos falando, aquí estamos falando dunha persoa, déxame acabar, Concha, estamos falando dunha persoa que criou os seus fillos en Galicia, co cal non me vale de exemplo que el sexa germano, quero dicir, podemos, así como ti ás veces falas dos métodos islandeses, nós tamén podemos coller xeitos de educar de outros lados. Sí, claro. Claro, por eso non me vale que me digas, é que é germano, como é germano, aquí xa non vale. Pero non. nuestra mentalidad, Pero yo estou preguntando, non podería funcionar tamén de outro xeito? si tuviésemos el carácter germano. Pero esto del carácter, esto é como os cataláns son agarrados. Os galegos, nosotros los catalanes estos días. Sí, podemos nomear o que sexa, hai que falar, hai que verbalizar, en xeral de todo. Entón, non me valen esos exemplos de o carácter germano, ou non sei que, estou falando de hai un xeito que o mellor non ten algo que a ti che gusta tanto que é unha consecuencia. Vamos a ver. Lo siento, Carlos, pero tengo que rebatirte ahí por varios motivos. Vamos a ver, claro, en primer lugar, mira, en primer lugar, y ya después le cedo la palabra a Pilar. En primer lugar, la mentalidad, claro, primero la mentalidad de germana que quieras que no influye. En segundo lugar, perdona, en segundo lugar, estás hablando de Cristian, que es una persona pedagógicamente de un alto nivel. En tercer lugar, estás hablando también de una familia que estructuralmente funcionan muy al unísono, ¿vale? Y pero que además, perdona, sí, claro, pero el trabajo de fondo es que lo tienen como muy interiorizado, mientras que nosotros, por nuestra mentalidad, primero, somos gritones por naturaleza, cosa que a los chicos les molesta terriblemente. Pero todo el mundo es gritón. ¿Perdón? Non todo o mundo é gritón. El español no, medio, é que a mí sí. que digas que todo o mundo é que eso que pero, me dá medo. Vale, porque... ¿qué quieres que te diga? ¿El 80%? Non, porque non sabemos. También te digo, porque cada familia, claro. como dicía Pilar, cada familia é un mundo. Entón, dicir, é que en España non se pode educar así porque somos deste xeito. Carlos, el 99,9% de los padres que vienen a aprender a educar gritan a los niños. Porque por eso tenía que acabar en aprender a educar. Claro, vamos a ver, pero esto es una escuela de país, estamos diciendo lo que se debe y lo que no se debe hacer, claro. ¿No? Bien, y el 80% de los padres, bueno, quiero poner un poquito menos, tal vez el 70%, pegan a los niños. Uf, pero que esto, cachete, llámale cachete, llámale un azote en el culo, ya verá. Xente que sí, pero justamente esos son los errores que no debemos cometer. Esos tantos porcentos, eu digo, checo, 100% dos pais que eu coñezo non lle puxeron a man en riba a un fillo. Bien. Claro, é que a min falar nestas alturas de berros, de cachetes, haberá xente que berre ou nun momento determinado e supoño que cando alguén chega a un extremo de ter que acudir a un gabinete como o teu, lóxicamente é que hai unha desestructura. Tienes a la vicepresidenta de la federación, que además de presidenta de ANIDA, es vicepresidenta y es educadora, sí. ¿Vale? Dentro de la Federación Gallega de Niños con TDAH. Sí, que te diga él, espera, que te diga ella
que te diga ella si lo que estoy diciendo, porque además también atienden a niños con problemas conductuales, no solo a niños con TDAH, que te diga ella si lo que estoy diciendo o refiriendo es o no real. Pero que me estás yendo a outro extremo, a rapaces con cunhas problemas, con unos problemáticas. tormentas, quiero Claro. decir, hay un porcentaje altísimo, Claro. y él lo sabe, de personas que se le escapan los nervios, que no es capaz de controlarse. Claro, es una falta, también di que una persona con TDAH es una persona con una falta de control de impulsos Claro. total, ¿vale? É que non me podes poñer como exemplo, o teu traballo pareceme magnífico, non, o Ya, seguinte, sí. pero non me podes pasar de un exemplo de unha familia convencional sin ningún tipo de interferencia, non, a alguén con TDAH. Non me mires así, dame igual, De todos É que non me modos, podes pasar dun extremo a outro. Mira, de todos modos, sí es verdad que ahora mismo, como los chicos están valorando pronto o haciendo una valoración como precoz de falta un control de impulsos en estos chicos cuando están creciendo, tengan o no tengan TDAH, hay un trabajo que se hace de escuela de padres, nosotros dentro de las asociaciones y de lo que es dentro de toda la federación, para prevenir este tipo de conductas que Concha te está diciendo. Sí es verdad que todavía no tienen un TDAH porque son pequeños, tengo chicos de 4 o 5 años, pero sí que es verdad que su impulsividad o su hiperactividad lleva a que no pueden, los padres se desmoronan porque no pueden con ellos. Xa, pero a miña pregunta entón é, de que estamos a Incluso hai falar... incluso- Espera que non acabe. A miña pregunta é de que estamos a falar de normas e límites de nenos con TDAH e trastornos No. ou normas e límites en xeral. Normas y límites en general, porque hay una cuestión, el TDAH no invalida para tener una buena educación y un buen comportamiento. pero non es dixo- decir, pero quen dixo bien, iso? Vale. Alguén dixo iso? Vale, bien. Ellos en este Non caso poñas na miña boca cousas por que eso- non dixen. No, pero lo estoy Claro. referenciando. Es más, ellos saben como expertos en la materia que el diagnóstico de TDAH hoy en día está sobrediagnosticado precisamente por el comportamiento que hay en los chicos de no tener normas y límites dentro de los hogares. E non que estás dicindo que hai xente que non ten normas e límites e acaba sendo diagnosticada con un falso No, TDAH. espera, yo que te lo explico esta explique, historia. exacto. Este tema sí que tengo que explicarlo yo. Exacto. A ver, Creo que eres a persoa axeitada a sí, explicar sí, isto. Efectivamente. Bien, está habiendo no un sobrediagnóstico, sino un diagnóstico de como no sé qué hacer con el niño, Exacto. quiero que sea TDAH Efectivamente. para ponerle una etiqueta, porque estoy tan frustrado que no sé qué hacer con él, que quiero ponerle TDAH. Pero también está un porcentaje muy alto de personas que por esconder que mi hijo tiene un TDAH están sin valorar y sin diagnosticar y por lo tanto sin tratar. Y si no hay un trabajo, digamos, previo de los niños cuando son pequeños sin diagnosticar, sin tratar, sin trabajar, esos niños van a tener unos problemas de conducta graves después. Entonces, no es que esté habiendo un sobrediagnóstico en tal la palabra, sino que está habiendo un mal diagnóstico por Bien. algunos profesionales Exacto. que están diagnosticando a la ligera en 15 minutos. En la federación tenemos un montón de profesionales que hacen valoraciones que les llevan 2, 3, 4 días y tienen unos valores en los que esos psicólogos clínicos lo que hacen es decir, esta persona probablemente tiene un TDAH porque tiene estos criterios y ahora tiene que ser un profesional médico, un profesional psiquiatra o un neurólogo quien diga de verdad que con esos valores tiene o no ese TDAH. Exacto. Si tú vas al psicólogo de la esquina y en 10 minutos te dice que tiene un TDAH, eso es un mal diagnóstico y aumenta el número de niños con TDAH que realmente está perjudicando a los que sí te tienen y luego en la calle está que hay un sobrediagnóstico. No hay un sobrediagnóstico, hay un mal diagnóstico por profesionales que por sacar el dinero a muchas familias están diagnosticando a la ligera y eso es un problema grave. É porque os métodos que teñen non funcionan habitualmente, entonces é fácil recurrir a decir, bueno, pues ten un problema maior, unha enfermedade no que vou necesitar a xente que está acostumbrada, por así decirlo, a recibir este tipo de conductas ou de personas con este nivel sacado de conduta. Sacado de conduta. Porque claro, para tratar de unir os dous temas, porque penso que estamos a falar de dúas cousas bastante diferentes, que non ten ni moito que ver unha ca outra. Quero dicirche, se o neno ou a nena non acata normas e límites, pode que aí salten as alarmas de que é un posible TDAH. Puede ser TDAH o otra cosa. Outra cousa, vale. Lo que puede ser un trastorno del neurodesarrollo, se llaman, ¿vale? Y ahí entran trastornos por Asperger, trastornos de conducta, y hay un montón de trastornos que la gente, hay un desconocimiento en la calle, que le dicen todo TDAH porque ahora suena la palabra, pero hay, no sé, 10 o 12 trastornos del neurodesarrollo que puede ser, no tiene por qué ser TDAH. Claro, porque a min me chamou a atención
isto de trastorno por déficit de atención con ou sin hiperactividade, porque antes o que sempre se decía, este neno é hiperactivo. Claro. No siempre los niños con TDAH son hiperactivos. Hay muchos niños que solo tienen ese déficit de atención y son el niño este escondido en el fondo de la clase, que nadie se entera de que no se están enterando de nada y están todo el tiempo diciendo al profesor, sí, sí, no se entera de nada porque todo le suena a hueco y está totalmente despistado con todo lo que está alrededor. Ese niño tiene muchos más problemas que el que tiene esa hiperactividad, porque esa hiperactividad está molestando. Es un alumno disruptivo y entonces los profesores llaman la atención. Por ejemplo, ese neno o esa nena tampouco responde a normas. Tampoco, pero ese non corresponde a normas porque non se entera, tiene que, como un bloqueo. Ademais, é que non podemos mezclar, o sea, a veces non, aunque sea TDAH, non podemos mezclar ou non atender as normas, porque habría que mirar o modelo parental que ten, claro, ou como son esas familias na casa, que debido, aparte de que sea TDAH, que ese rapaz non responda ás normas. Son moitos factores os que influyen, non podemos decir, non, é que TDAH non vai responder ás normas. Non, hai rapaces TDAH que responden ás normas dos seus pais porque correctamente. Porque se ha trabajado antes. Sí, bueno, porque se ha traballado, porque os límites nesa casa ou claro, pois, non son permitivos, eso, isto, ser TDAH non quere decir que, por exemplo, a ver, normalmente relacionamos o TDAH que hiperactividade, pero un rapaz TDAH, o sea, non é tonto, se o pos diante dun león e sabe que se move ou vai morder non se vai a mover, entonces non sería TDAH. Entendes por onde vou? O sea, que na casa pareceme moi complicado, claro, parece moi complicado. Depende influye moitísimo o tipo de educación que haxa na casa, e que teñan un obxectivo común as familias, que moitas veces estamos acostumbrados que o pai traballa, a nai atende o dele, os nenos van polo seu lado, e non hai un obxectivo común na casa, non hai un compromiso uns cos outros, non, para non facer daño e ver hacia onde vamos. Volvemos ao tema de orixe, normas e límites. Sí, bueno, hay una cosa que me faltaba a mí por decir, que me quedó antes y la apunté que no quiero... Sí, pues di, a ver. Tu forma de ver las consecuencias que habla Concha y que hablo yo es consecuencia-castigo. No es, la consecuencia de que queden los juguetes tirados no quiere decir que sea un castigo. Quiere decir que yo paso por encima y te rompo los juguetes. Porque no me doy cuenta, porque están tirados. Quiero decir, no siempre es castigo. Una consecuencia... Bueno, a mí me parece bastante castigo que lle pases por riba y ya rompas os xoguetes. Hombre, no, pero vamos a ver, si yo tengo que pasar... Facerle entender, claro, pero o mellor hay no una sucede, consecuencia. Pero o mellor non sucede. Pero yo te tengo que hacer ver cuál es la consecuencia. No tiene por qué ser un castigo, ni el típico castigo del que hablamos, de castigado, sentado, castigado. Un castigo una consecuencia. Porque si te llevas por riba dos xoguetes e los rompes, ao final hai unha consecuencia, lógicamente, que eso desapareza. Pero es lo normal. Tú si dejas una chaqueta tirada te va a pasar la gente por encima. Sí, bueno, si queda nesa esquina, a ver, o feito non é que o obxeto quede tirado. Para mí non hai ningún defecto, non hai ninguna diferencia que ti lle digas esto, si paso por riba vou romper, pasar por riba, romperlo, collelo e tirarlo a basura. Vamos a ver, es mucho más fácil también que eso, es decir, simplemente tú recoges ese juguete y mañana no podrá jugar con él, porque evidentemente como no lo dejó en su sitio, mañana no podrá tener el juguete disponible para jugar con ello. No es un castigo, no, vamos a ver, aparte que o sea, aborrezco la palabra castigo cuando hablamos de tratar de educar a los niños. A los niños no se les castiga, entre otras cosas, porque cuando nosotros los adultos cometemos un error, normalmente ese error tiene una consecuencia o varias consecuencias. Los niños lo que tienen que aprender es que un error en ellos también tiene una consecuencia. La consecuencia es que si él no recogió esos juguetes que tanto le gustó hoy jugar con ellos, mañana no los tendrá disponibles. Pero cuidado, no le diremos durante una semana no jugarás con ellos. Sería un tiempo excesivo, ¿vale? Y que llegaría el momento que el niño hasta se habría olvidado de que tiene el juguete, dependiendo de la edad, estamos hablando entre 3 y 4 años. Pero sí es cierto que simplemente el hecho de que mañana no pueda jugar con ese juguete le recordará al día siguiente que debe recogerlos si quiere continuar teniendo ese juguete. ¿Vale? Castigo, es simplemente una consecuencia. La consecuencia de no recoger es que no tendrás ese juguete disponible. Claro, tú a un niño explícale, mira cariño, es que resulta que si tú no recoges ese juguete, pues mamá se puede caer o tú mismo puedes romper el juguete. El niño no lo va a entender.
no eu lo va a como, eu entender. como non son nin psicólogo, nin pedagogo, non me atrevo a dicir iso, pero sei que hai xente que aboga máis por ese tipo de diálogo que polo do, vou chamar escarmiento, para non ofenderte. Polo do por escarmentar. ¿Y por qué no le llamas consecuencia? Porque dame igual, porque me parece unha hipocresía non dicir escarmiento. Mira, que tipo de bueno, diálogo? é un Van a estar pouco en un mundo hipócrita. É que é un pouco a claro, lo que realidad, no podemos ¿no? pretender es que nuestros hijos Si se al final críen... están esos tres contra Escucha, mí, no, ¿por qué no, me metería en este? escucha, no está bien. No, está que bien. pasa- No, lo que no no. podemos pretender es que No. se críen en un mundo ideal, porque el mundo Claro. que se van a encontrar a posteriori no es ideal. Pero Tienen non que ideal. aprender a superar sus propios, digamos, el no, tienen que aprender a superarlo y tienen que aprender también a buscar y a convivir y a dialogar. Es efectivamente la parte fundamental en la familia, y yo lo digo siempre, esos 10 minutos de diálogo, ¿no? Que deben de existir después de la comida, después de la cena, me da exactamente igual, pero debe de haber diálogo. Y cuando se ponen las normas son para todos. Lo que sí es verdad es que no me sirve que una mamá o un papá le diga al niño, haces la cama después de levantarte. Y ellos, los papás, no hagan la cama. Nosotros enseñamos desde el ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, somos el espejo, digamos, en el que se miran nuestros hijos. No podemos decirles a ellos que hagan una norma si nosotros, o que cumplan una norma si nosotros la infringimos. Avancemos, Bien. que si non quedamos Aparte aquí... que, onde hai unha sociedade sin normas, non? A casa ao final é unha pequena sociedade. Non tamén, sei, entre eu teño que levarvos a varios contra, e se non individuos. estaban esos tres de acordo, e isto era moi aburrido. Mira, Hai que levarvos a sí, contra. una Avancemos. Cosa, una cosa que quería, vamos a ver, uno de los motivos por los que... Se eu non entre teño otros, fillos, o sea, o sea, eu son o que menos podo opinar aquí. Eu non teño fillos, Lo que pero... te queda, pero lo tienes que te sobrinos queda. seguro. Era por poñervos un Bien, pouco de chispa na ya lo mesa. sé. Mira, no, una de las cosillas que quería también poner sobre la mesa, y además es la gran labor que los componentes de la asociación, de la federación y de la asociación de niños con TDAH ha venido realizando, y que es uno de los motivos de los que se esté hablando tanto también en Galicia, y uno de los motivos por los cuales hoy en día hay un protocolo de TDAH en los colegios, que es importantísimo para los muchachos. Y ella estaba especialmente disgustada estos días por algún hecho. Pilar, exactamente. Sí. Entonces yo quiero que darle la oportunidad. Tú sabes que aquí en este programa, desde los niños con autismo, los niños con dislexia, los niños con TDAH, siempre hemos hecho, digamos, lanzado o hemos roto una lanza a favor de esas situaciones. Y ella, como estaba un tanto indignada, y yo lo entiendo, porque llevan muchísimos años, que ellas nos cuenten cuántos años llevan trabajando con estos niños, se ha sentido dolida por alguna situación que yo prefiero que ella explique como vicepresidenta y como educadora también de la Federación Gallega de TDAH. Bien, llevamos muchos años, desde el 2010, trabajando con los chicos con TDAH y nos hemos reunido todas las asociaciones de Galicia para formar lo que es una federación. Esta federación lleva trabajando en colaboración con distintas entidades, ayuntamientos y consellerías, normalmente a coste cero, totalmente gratuito y de forma altruista. Pero la forma altruista es pagado a base de cuotas de los familiares y los profesionales que tienen un trabajo que cobran pues la cuarta parte de lo que podría cobrar cualquier profesional que hay por ahí fuera, pero quieren colaborar con las familias y en la formación tanto de los padres, con los chicos, y en la formación de ese profesorado y de personas de centros sociales, para que conozcan lo que es el trastorno y cómo tienen que trabajar con estos chicos. Ha surgido un comunicado a través del portal de política social de la Xunta, donde Rei Varela, el consellero de política social, ha hecho un comunicado en el que dice que ahora de repente ha nacido una entidad que ha financiado y que está trabajando por primera vez en Galicia de forma integral con los chicos con TDAH. Nos sentimos bastante perjudicados e indignados porque él para hacerse la foto, entiendo, hace 2 años visitó nuestra asociación, visitó la asociación de Pontevedra, visitó otras asociaciones de aquí de Galicia, y en todo momento dijo que el tema de política social no tenía que ver con los chicos con TDAH, porque hay otras consellerías que podían colaborar con nosotros. Bueno, entendimos, nosotros siempre aceptamos todo lo que nos dice
la administración lo que queremos es colaborar. Nuestra línea siempre es de trabajo y de colaboración. De hecho, la formación al profesorado muchas veces es a coste cero. O sea que, y nos encontramos ahora con un anuncio en donde de repente una entidad nueva que acaba de nacer hace 3 años, por ahí, no solo la ha financiado, sino que se permite decir que atiende por primera vez en Galicia de forma integral a los chicos con TDAH. Es una ofensa a todas las asociaciones de pacientes, que somos unas 2000 familias que llevamos trabajando desde el 2010 con los chicos con TDAH. Es una ofensa terrible. A mí que los financien a quien sea, yo no quiero su dinero. Tengo muchas familias que aportan lo que sea con tal de ayudar a sus hijos. Lo que no puede decir es que por primera vez se atiende de forma integral a las familias con TDAH. Eso es desmerecer el trabajo que llevamos haciendo de forma altruista, y yo soy presidenta desde el 2010 y no he cobrado nunca un duro, ni la gasolina, de venir a cualquier sitio donde tengo que ir y de desplazarme. Decir eso, esta persona, yo creo que es, creo que una decepción tremenda del trabajo y un insulto al trabajo que estamos haciendo tantas personas de forma altruista. Sí que le he pedido a Concha, que habíamos quedado para venir a hablar de esto, esta pequeña interrupción, porque necesito decir... Os sentís ninguneados Totalmente. o infravalorados. Yo quiero pensar que desde la Consellería, pues probablemente no han medido de alguna manera bien todo este tema, y yo pienso que por vuestra parte, y os invito a ello, ¿no?, a que le hagáis llegar vuestro sentir, ¿no?, vuestra forma de ver la situación, y que incluso solicitéis una entrevista con el consellero donde podáis explicaros y un poco exponerle la situación. A veces los responsables no están, aunque debieran, y forma parte de su obligación, estar al tanto de todas las situaciones, pero a veces no están, y a veces se dejan guiar, bueno, pues por asesores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es falta de información. Yo quiero entender que es falta de información, a pesar de que él personalmente visitó y se hizo la foto con alguno de mis chicos, que tuve que pedir permiso para salir en la página de la Consellería. Quiero decir que yo creo que es falta de información por su parte. Falta de conocimiento probablemente claro, del de problema. Gran trabajo, a pesar de que se le explicó en su día. Yo sé que fue hace 2 o 3 años, puede habérsele olvidado. Yo creo que deberías de hacer eso, Claro. es decir, mandarle un escrito donde solicitándole una entrevista para ponerle un poco al corriente de la situación y explicarle cómo os habéis sentido. Yo creo que, como en su día el consejero de Educación, Román Rodríguez, una persona muy sensible a todos los problemas educativos, yo creo que el consellero en este sentido pues también puede estar abierto y receptivo a ese tema. Desde aquí también, oye, en lo que podamos ayudar y colaborar. Yo con el consejero de Educación no tengo más que halagos, ha colaborado en todo momento, no he tenido nunca ningún problema, y nos ha abierto muchas puertas y hemos colaborado para llevar a cabo este protocolo, pero eso se ha hecho desde la iniciativa de las familias, desde la iniciativa de la Federación, de todas las asociaciones. Entonces, retomemos. Un poco, retomamos en esa línea. Sí. Retomamos o tema. Quería decir, espera, vale, espera que ahora vou por ti. Venga, vas. Acordaste que a semana pasada dixeches algo así, non sei, penso que foi a semana pasada, non a anterior. Ti dixeches que tiñas 2 fillos Sí. e que o primeiro criáchelo entre algodóns, que Sí. o primeiro os biberóns fervíase todos os días, bueno. si ti caía algo chan, nada, e que o segundo que fuches moito máis laxa, moito máis tal. Entón, as normas e os límites tamén van mudando a medida que vas tendo fillos. Vamos a ver, hoy en día hay muchísimas más formas de acceder. Antes decía Pilar cómo se educaba a un hijo, si era por el hábito o la costumbre de lo que había antes, lo que te enseñaba la sociedad. Claro, las sociedades mudan. Había alguien que decía que para educar a un hijo hace falta la tribu entera. Hoy en día nos ha desaparecido la sociedad y también la escuela, porque los maestros también se sienten muy sometidos a lo que diga la opinión pública, la administración e incluso los padres, ¿no? Entonces los padres están como muy solos a la hora de educar y a veces tienen que recurrir pues a internet buscando tal, a los coach que van surgiendo
pues, por ejemplo, en el caso de Pedro García Aguado, o en el caso de el juez de menores, también Emilio Calatayud, o de Javier Urra, es decir, gente que un poco nos está alertando. O Venceslao Viña, si temos aquí o Venceslao, justamente. Claro, si temos aquí un coach, empezas a nomear a xente de xa claro, Venceslao. No, a ver se vos poño evidentemente no. A ver se vos poño en contra un do outro. No, entre otras cosas porque yo hay muchas veces que le llamo, sobre todo cuando tengo algunos chicos difíciles, y le llamo para pedirle ayuda y para ver cómo podemos actuar con ese chico, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que me refiero es que son como muy conocidos, ¿no? Y de repente decimos, ¿y por qué han surgido todos estos coaches? ¿Y por qué se está hablando tanto, o la Supernani y toda esta gente? ¿Por qué se habla de eso? Se habla de eso porque realmente hay un problema, porque hay un problema conductual en los chavales grave. ¿Por qué llegamos a ese problema? Pero me estás Claro, indo dime. polos cerros de Úbeda. A ver. Eu pregunteiche, dun fillo a outro van mudando os límites. Claro. Es que primero porque no hay un chico igual a otro y cada uno necesita que se le establezcan unas normas y unos límites determinados, porque además hay chicos que salen redondos, o sea, que los traes al mundo y conforme los pones ya van y pasan todas las etapas, llegan a la universidad, se casan con la chica estupenda y maravillosa que a ti te guste, que además es una nuera fantástica, y hay otros en cambio que salen cuadrados y que los tienes que limar. Perdona que te digo, no me creo, esa historia no me creo. Sí, no, esa que no? Esa historia agocha algo, ninguén é tan perfecto. Ninguén é tan perfecto. Sí que todos todos temos debilidades. Hombre, claro que todos temos debilidades. Entón, alguén que sexa así, desconfía. Bien, tú eres de los que decía mi abuela que el que no la corre de joven la corre de viejo, pero totalmente, la corre. Vale, todos tenemos debilidades. Bien, en cualquier caso, a lo que me refiero es que evidentemente no es el 100% de los chicos los que tienen problemas conductuales, evidentemente, pero si hay un 25 o un 30% ahora mismo en la población que tienen problemas conductuales, y que esos problemas parten, y yo creo que vosotros coincidiréis conmigo, en que el problema, cuando hay un chico que tiene un problema de conducta, detrás hay un problema familiar. Siempre. Sea el que sea. Siempre. Pero es que no es que estemos de acuerdo, es que lo estamos viviendo. ¿Vale? Yo siempre le digo a los padres cuando vienen, perdón, te doy la palabra, pues sí. Siempre les digo, yo no tengo una varita mágica para darle al chico así y ala, ya, o sea, las 8 sesiones os lo mando para casa nuevo. No. Es decir, tiene que cambiar el entorno familiar y cuando el entorno cambia, el chico cambia. ¿Coincidimos, Vences, o no? Sí, claro. Pois en cambio aí vin cousas hai pouco que falaban sobre a maldade en xeral e falaban de que había hai uns tantos porcentos que hai moita maldade, non? Non, falaban da maldade en xeral, non? Eran uns programas que falaban sobre a maldade en xeral, e falaban de moitos tipos de maldade. Entón trataban un punto de que si podía haber algo xenético, non? Na maldade, algunha un 1%, perdón, un 1 entre un millón. Mira que che gusta dar números, e eu non son nada de números, porque os números hai que collelos con pinzas sempre. Vale, pero yo te digo lo que dicen las estadísticas. Eu penso que somos moi pouco asertivos, entonces a maldade en sí, que o fagan por mal, por realmente ver o mal, non. Eu penso que o que fan é que non se dan de conta do daño que producimos en general. Como Concha dicía que sempre hai un problema familiar detrás dese comportamento, a miña pregunta, leveino pola maldade, pero a miña pregunta máis básica era non pode ir dende a individualidade, sempre ten o mal comportamento sempre ten que estar Sí, porque donde ti aprendes os teus límites e o teu modelo para contestar, para solucionar un problema é dos teus pais. Por moito que veña alguén de fora cho diga, eso é instintivo. E non pode haber algo innato? Non. Quitando que teña unha enfermedade esa persona. Para min, eu son dos que penso que todas as mentes nacen en blanco. Depende o que según donde vían, a situación, con quen convivan, con todo. Por eso decía que Concha que tiña dous fillos, pero a situación seguramente dun ou outro cambiou na familia. Tengo que decir que son estupendos, non vai a pensar algo. Claro, pero bueno, nunca dixemos nada disso, Nos traballamos con familias que hai casos que teñen 3 rapaces e van perfectos, e o cuarto pois ten porque a situación familiar cambiou e ao mellor non nos damos de conta de que esa persoa necesita máis atención ou explicar máis as cousas ou sometelo máis a responsabilidades, porque ás veces tamén nos acostumamos a non ter responsabilidades e non ter que agradar a nadie, nin ter que facer nada, con tal de aprobar e ir perfecto, olvidámonos que non estamos formando a unha persona, o sea, a ese ser como persona, non?
Non sei se A mí nunca me dieron, o entendedes. sea, tengo que decirlo, nunca me dieron problemas conductuales. Han podido darme otros, pero problemas conductuales afortunadamente no. Ahora, que sí reconozco que hubo una sobreprotección bestial sobre el mayor, ¿vale? Justamente por eso, porque es el primero, el primerizo, ¿no? Somos primerizos en todo. Y que en el segundo hubo una, digamos, apertura mucho mayor. Pero ¿qué ocurre? Es que a veces los padres tendemos nos pasamos de frenada y somos dictadores, ¿vale? O somos tremendamente permisivos y colegas. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Lo que hablábamos, es decir, en el término medio es donde está la virtud. Eso lo decían siempre nuestros mayores. El término medio es aquel en el cual la familia puede hablar abiertamente. Hay muchas veces que los padres me dicen, es que mi hijo no habla conmigo, es que mi hijo no tiene confianza conmigo. Y yo les recuerdo siempre un anuncio que salía hace poco en la televisión, donde el chico iba a buscarlo cuando el padre estaba lavando el coche, ahora no, que no puedo. Luego iba a buscarlo cuando estaba viendo el partido de fútbol, ahora no, que no puedo. Luego, claro, después le dice el padre, quiero hablar contigo, y dice, no, ya el tiempo de hablar conmigo ya pasó. Entonces, hay cosas que son muy importantes en la familia, no solo el establecimiento de normas y límites para los chicos, también tiene que haber normas y límites para los padres. También los padres tienen que predicar con el ejemplo, ¿vale? Entonces, evidentemente, tú me dices, hombre, es que Cristian, que lo estamos nombrando seguido, tiene otro método. No, si el método es el mismo. Yo estoy seguro que si llegado el momento a Cristian no le funcionase el método del diálogo, tendría que aplicar otro. Como non está Cristian aquí... Eso lo hablaremos con él. Efectivamente, como Claro. non está Cristian, pero sí que podo poñer casi a man no lume que a consecuencia non existe. Tiene que existir consecuencia. Mira, yo te voy a explicar un ejemplo. La sociedad inglesa es un poco parecido a todo este tema de Germano. Son gente que aquí puede pasar lo que sea, pero allí, que yo he vivido varios meses, cuando era joven y fui de au pair, todo era tranquilidad y era no había este gritos que hay aquí, no era la gente tan excitada. Consecuencias de no llegar, y yo tenía 18, 19, 20 años, de no llegar a mi hora a cenar, no me daban de cenar. No me gritaban, no me castigaban, Nada. pero no me daban de cenar. Quiero decir, y tenía mis años, y estaba trabajando. Quiero decir, sí que hay consecuencias, sí es verdad que su tono es mucho más bajo y su forma de poner límite es de otra manera. Pero sí me decían, esta puerta no la abras. Y si la abres, al día siguiente tenía un candado en aquella puerta, un coso de niños. Y decía, ahora no la abras. No me gritaban, te aseguro que no me gritaban, pero yo tenía mis reparos y entonces sí que tenía un límite. Me ponían normas y límites sin gritar. Quiero decir, en todos los sitios se utiliza. Y ahora, aquí, digamos, yo creo que antes en Galicia se gritaba mucho más. Pilar, Ahora mismo sí. ya no se grita como se gritaba antes. Hay otro aprendizaje. O básico do que estábamos a falar hoxe era que se ti chegabas ás 8, non? Ou a hora que tiñas que chegar e non chegabas, non chegaban de cear. Lóxicamente, se ti non chegas e che din, mira, que non podes chegar máis tarde das 8 porque senón eu, ás 9, que teño calquera historia, teño que retrasarme por ti, entón ti o comprendes e ti non vas chegar máis tarde das 8 porque sabes que se chegas máis tarde das 8 esa persoa vai a renunciar a algo por ti. Claro. Esta porta non abras por X circunstancia. Vale. A eso vou. Pero O sea, es que los niños no hacen eso. si os vas esa era a miña pregunta base, si os vas acostumando os rapaces... Desde pequeños sí. Claro. Si comienza su educación desde el momento, digamos, no digo cero, el cero, yo aplico el cero por aquello de las comidas, el baño, el tal. Es decir, si tú vas trabajando con el niño las normas y al mismo tiempo le vas dando ejemplo de que tú también cumples con unas normas establecidas, evidentemente el niño funciona, no tiene ningún problema. No hace falta que se las pongas en la pared, las sabrán. Tamén pode non funcionar, é a súa decisión. Ah, claro, sí, por eso che dicía, ata que punto... O sea, non é decir isto en ordenador que lle digo, dolle estas pautas e vai ir por aí. Non, Claro. el tamén ten criterio propio, pero tendrá as súas consecuencias. Por eso che dicía que por si había algo innato. No, claro, eu tamén pues, ao largo da vida un decide, hasta os adultos tamén decidimos cousas que a veces nos fan daño, nos equivocamos ou nos perjudican, pero é a nosa libre decisión. Un rapaz tamén ten que decidir libremente. Ora, o noso deber é educarlo, é dicirlle, bueno, se vas por aquí vas a encontrar este montón de pedras e se vas por aí vai a haber costa abaixo. Ti decide por onde queres ir, podes ir saltando.
Por aí va eu. Por aí podes por aí estimar, va eu, pero por aí podes va ir eu por aí máis ou saltando. menos. Claro, que si non estaríamos... Hay un cuento muy, muy chulo para trabajar todo este tema con los niños que se llama, es muy, muy pequeñito, es muy barato, es Camino Rojo, Camino Azul, donde desde los niños desde pequeños se les va leyendo, si vas por el caminito azul, pasan estas cosas, puedes retroceder, ir por el camino rojo, pero si vas por el camino rojo y sigues para adelante, vas a tener un problema. Entonces hay que volver para atrás y volver al camino azul. Es un cuento con ilustración, es de Orjales, no vale solo para chicos con TDAH. Nosotros lo trabajamos en la asociación para explicarles normas y límites a los chicos, pero sí es verdad que yo creo que es un cuento que viene, un cómic que viene muy a cuento de todas estas cosas que estamos hablando. Bueno, neste programa que me tocou levarvos a contrario aos tres, porque senón estará moi aburrido, entón agora tedes un minuto, non tedes un minuto nin de broma, tedes nada para pechar cada un, decido que queirades, eu non vos vou levar a contraria, comezamos con Vence, seguimos con Pilar e rematamos con Concha. Vale, pois nada, simplemente decirlle aos pais que bueno, que lle presten máis atención aos nenos desde moi pequenos, porque a veces non nos damos conta de que nos necesitan, non nos ponemos na situación dese neno en que ese minuto que tes para dedicarlle ou que para ele é moi importante, lle estás prestando atención. A veces deixámonos ir por ser metódicos e dicir, bueno, mandos á escola, vistos, educos, punto, cada un o seu. Eso, ao final, despois trae problemas. Debemos ter todos un obxectivo común na familia e fomentar eso, como se fora un equipo para afrontar todas as adversidades que veñen na vida, ¿no? Pilar? Mira, yo creo que es importante ver si tenemos suficiente facilidad para establecer esas normas y límites. A veces no hay que frustrarse porque tú realmente no sabes cómo establecer esas normas y esos límites. Para eso hay profesionales a los que puedes acudir. Hay mucha gente que está ahí para echarte una mano. Entonces, no te frustres y te ocultes tu problema en casa. Sal, busca ayuda si crees que no puedes con la situación. No todos los niños son iguales, no todos los niños son redondos, algunos son cuadrados, que decía Concha, y hay que limarlos, y para eso están los profesionales. Buscar ayuda es muy importante si no eres capaz de establecer los límites en casa. A lo mejor hay un problema, y si no lo hay, te van a ayudar igual. Concha? Sí, sobre todo es eso, un poco lo que comentaba Pilar, por una razón. Para ser cualquier tipo de profesional en la vida, empleas 2, 3, 5 años de tu vida. Para ser padre, ¿cuánto tiempo le dedicas? Es decir, ¿cuánto tiempo has dedicado a aprender a ser padre o a ser madre? Pero solamente unas pinceladas para decir que ¿cómo debemos educar? Debemos de educar desde la serenidad, desde la calma, desde la paciencia, una paciencia infinita y tiempo, tiempo, tiempo. No importa cuánto tiempo, sino calidad de tiempo a la hora de dedicarle a nuestros hijos. Diálogo, confianza, por supuesto, calma y serenidad. Paciencia, paciencia, paciencia. Tiempo, tiempo, tiempo. Esas son las claves. Moitas grazas aos tres. Concha, Vences, Pilar, moitas grazas aos tres. Moitas gracias. Ata aquí o Escola de Pais desta semana. Continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns. Pastelería Salón de Té Dulce Victoria en Milladoiro. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. E Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais.